La educación en el proceso dialógico intra e intercultural, aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico y sus aportaciones a la teoría de la educación. El aprendizaje dialógico es la teoría de comunicación de aprendizaje. Esta teoría del aprendizaje dialógico no solo explora y analiza los espacios educativos en los que se establecen todo tipo de interacciones y prácticas educativas de éxito, sino también aquellas que acaecen en otros espacios en los que se desarrolla un currículum y organización escolar reproductora hegemónica. En este sentido, se vuelve necesario que no solo las teorías críticas de la educación, sino cualquiera esté en contacto directo con la realidad educativa y que de forma crítica y dialógica con la comunidad se acuerden cuáles son las prácticas educativas que superan las desigualdades. Como indica James Cummins al señalar que la mejor manera de oponerse a las relaciones coercitivas de poder es demostrando los resultados positivos de los programas que implementan una pedagogía transformadora. Los 7 principios del aprendizaje dialógico. Diálogo igualitario. Inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad, igualdad de diferencias. Diálogo igualitario. Todos han de tener la misma oportunidad de hablar y de ser escuchados, siendo que la fuerza está en la calidad de los argumentos, en el sentido de lo que se defiende y no en la posición jerárquica de quien habla. Es así como la importancia de enfatizar de distintas maneras que el diálogo al que se refiere el aprendizaje dialógico y que sirve para aumentar los niveles de aprendizaje de los niños y las niñas es un diálogo con pretensión de validez, igualitario y respetuoso con todas las personas, independientemente de su nivel socioeconómico, género, cultura, nivel académico o edad. Permite la participación de todos los miembros de la comunidad, los padres de familia, alumnos, maestros, directivos y la comunidad en igualdad de condiciones. Es una condición para la construcción de conocimientos. Invita a una postura crítica. Involucra una preocupación en conocer el pensamiento de cada actor. Esto quiere decir que todos los aportes son válidos, independientemente de quién hable, de su función, origen, género, cultura, edad o sexo. Habermas nos refleja 4 tipos de acción: la acción teológica, la acción regulada por normas, la acción dramatúrgica y la acción comunicativa. Solo el concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como medio de entendimiento para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por todos. Desde la acción comunicativa se da pie al diálogo entre quienes, entre los diferentes agentes en los que prima el entendimiento y la exposición, los argumentos basados en pretensiones de validez por encima de cualquier orientación de la acción que intente influenciar intencionalmente en la opinión de los demás. Los conceptos de acción instrumental y acción comunicativa o dialógica son útiles para identificar 2 tipos de relación que tienen un papel fundamental en la educación: las de poder y las dialógicas. Algunos proyectos educativos como comunidades de aprendizaje han dado vuelta a esta situación, estableciendo una nueva organización que tiene como meta favorecer el diálogo igualitario entre los diferentes actores. El diálogo igualitario solo ocurre en función de la validez de los argumentos, en lugar de ser valoradas por las posiciones de poder de quienes las realizan. Inteligencia
cultural. Tradicionalmente en el mundo de la educación el concepto hegemónico de inteligencia que ha imperado ha sido la de la inteligencia académica que es la que más se valora desconociendo las experiencias. Pero, ¿qué es realmente el principio de inteligencia cultural? Todas las personas son sujetos capaces de acción y reflexión. Poseen una inteligencia relacionada a la cultura de su contexto particular. La inteligencia cultural considera el saber académico, la práctica y la comunicación para llegar a acuerdos y consensos cognitivos, éticos, estéticos y afectivos. Comprende el saber académico, práctico y comunicativo. Todas las personas tienen la capacidad de acción y reflexión. El aprendizaje dialógico parte de la concepción de inteligencia cultural. Tradicionalmente la educación ha tendido a obviar las experiencias y los conocimientos de los estudiantes que son básicos para la motivación y aprendizaje. De esta manera estamos segregando un buen número de personas que disponen de otros saberes culturales que son imprescindibles para mejorar la calidad educativa en la sociedad de la información. Es común encontrar, especialmente en el grupo de directivos docentes, cómo la inteligencia académica es la que más se valora, desconociendo que las experiencias culturales, especialmente en los grupos minoritarios. Es decir, ahora es necesario hacer conciencia de que la inteligencia es un potencial cognitivo, es moldeable, se aprende, se transforma y se desarrolla en función de las oportunidades que se crean en cada contexto social y cultural. No hacerlo impide el enriquecimiento cultural derivado de personas de distintos contextos culturales. La necesidad de que el proceso de enseñanza de aprendizaje tenga en cuenta la vida cotidiana del estudiante, es decir, las experiencias de vida. Esto es importante para el aprendizaje a través de la experiencia de la vida. El aprendizaje dialógico parte de la concepción de inteligencia cultural que engloba no solo la inteligencia académica y la inteligencia práctica, también tiene en cuenta un tercer elemento, la inteligencia comunicativa. Se refiere a que todo ser humano posee la capacidad de lenguaje y conocimiento y aunque no disponga de inteligencia académica o práctica, puede entrar en interacción con otros preguntando o aportando conocimiento. Esto vincula inteligencia y experiencia y contexto sociocultural. Todos podemos ser capaces de una acción y reflexión. Todos tenemos saberes acumulados y a través de nuestras experiencias de la vida aprendemos y tenemos un aprendizaje dialógico en la comunicación e interacción con las demás personas de nuestro entorno. Transformación. Este fundamento recoge dos puntos clave: el del rol y el compromiso del maestro y la profesora, y el de los centros educativos por aplicar una pedagogía transformadora que minimice o supere las desigualdades sociales. El rol de la maestra es importante en el seno de la comunicación educativa como el de cualquier otro actor. La transmisión de conocimientos en la actual sociedad de la información ya no es exclusiva de esta figura,
como lo fue en la escuela tradicional, sino más bien su papel actual debería consistir en no solo la mediación del conocimiento, sino también en su cuestionamiento crítico. Una de las formas como el aprendizaje dialógico transforma el contexto y los niveles previos del alumnado es creando aulas inclusivas, organizadas en pequeños grupos heterogéneos. Además de promover la solidaridad, favorece el aprendizaje instrumental de todos los alumnos, tanto el de aquellos que tienen más dificultades como el de los más aventajados. Cuando la práctica educativa diaria de todos los agentes de los educativos está guiado por el deseo de la transformación, de las dificultades en posibilidades, de las desigualdades en igualdades, de los bajos niveles de aprendizaje en los máximos niveles de aprendizaje, de los conflictos en solidaridad, de la exclusión en inclusión, es entonces donde hay más posibilidades de encontrar más y mejores soluciones a los obstáculos. Como Paulo Freire nos decía, que atribuye el rol de intelectuales a cualquier persona, hombre o mujer, al ser capaces de interpretar los significados de su mundo, de la vida, y con los que se puede establecer un diálogo educativo que transforme su entorno más inmediato. En el punto clave número 2, el de los centros educativos por aplicar una pedagogía transformadora que minimice y supere las desigualdades sociales, se necesita para hacer estos cambios, se necesita que sucedan transformaciones. ¿A través de qué? No solo basta que existan maestros y maestras comprometidos con la transformación, sino también son necesarios algunos compromisos institucionales. La transformación, la estructura escolar significa reconocer que los profesores solos no pueden garantizar una educación de calidad. Se hace necesario una colaboración cercana de los padres, de las familias, de las madres, de otros profesionales, de entidades, de voluntarios, para llegar a todo el alumnado y mejorar la educación. Algunas escuelas que han comprometido socialmente con su entorno a través de un lenguaje de la posibilidad, creando un espacio educativo global que no solo incluye la formación del alumnado, sino también de los familiares y de otros miembros de la comunidad. El compromiso de las instituciones educativas es aplicar una pedagogía transformadora que minimice y supere las desigualdades sociales. También es clave para poder llevar a cabo en las mejores condiciones el aprendizaje dialógico. Como Vygotsky nos dice, la clave del aprendizaje está en las interacciones entre las personas y de ellas con el medio. Por eso es necesario la interacción, la transformación. Eso a través ayuda a mejorar el aprendizaje. El principio de la transformación trae a la reflexión la equidad, igualdad y libertad que nos hace ser un ser humano que tenga una vida digna. Un currículo de mínimos privilegia el aprendizaje para todos. Dimensión instrumental. ¿A qué nos referimos con dimensión instrumental? Cuando hablamos de dimensión instrumental, hacemos referencia al aprendizaje de instrumentos fundamentales como el diálogo y la reflexión,
y de los contenidos y habilidades escolares esenciales para la inclusión en la actual sociedad. Se basa en la adquisición de los instrumentos y las herramientas esenciales que serán la base para acceder al resto de los conocimientos. Pero es importante resaltar 3 aportaciones principales del aprendizaje dialógico desde la dimensión instrumental. El aprendizaje instrumental prioriza en la escuela el aprendizaje instrumental con personas desfavorecidas, el aprendizaje instrumental para todos y todas a través de las interacciones y mediante el diálogo. Esto nos lleva al máximo aprendizaje que se puede alcanzar entre la interacción no homogénea, sino heterogénea, en grupos, apoyándose mediante la solidaridad, el diálogo, el respeto, la comprensión, llegando a acuerdos y buscando transformación. Creación de sentidos. ¿Qué realmente nos quiere decir con creación de sentidos? Creación de sentido es darle sentido a la vida. ¿A la vida de quién? De los estudiantes, que a veces por sin ningún motivo ellos piensan que van al colegio, a la escuela, porque no tiene sentido ir o porque están obligados. Como maestros nosotros debemos darle sentido a ese aprendizaje para que ellos busquen realizaciones personales y colectivas a través de entender del por qué está aprendiendo cierta materia o cierto aprendizaje o cierto conocimiento. Fomenta la creación de sentimientos, mejora visiblemente la confianza y el empeño de los alumnos en la búsqueda de sus realizaciones personales y colectivas. Para Habermas, es necesario devolver el sentido de las instituciones públicas y educativas al mundo de los ciudadanos de sentido y de relaciones más humanas a través de la acción comunicativa. La crisis o pérdida de sentido en la educación. Muchos piensan o consideran que se ha ido perdiendo el sentido de la educación mediante la ruptura de valores tradicionales, la figura autoritaria del profesorado. Sin embargo, no es que se está perdiendo sentido, sino que se está creando nuevos sentidos en la educación, de crear nuevas formas de relación entre los miembros de la comunidad educativa más democráticas, creando un nuevo sentido a la educación. De allí que las interacciones que crean sentido son aquellas en las que los y las participantes en la interacción comparten el mundo de la vida desde donde es posible el entendimiento. Ahora, en la crisis o pérdida del sentido de la educación, muchos dicen que hay una separación de la vida cotidiana y el centro educativo. Esto es algo que no se debería ver, ya que los estudiantes piensan de un sentido de ¿por qué se está yendo a la escuela? No tiene claro por qué está aprendiendo ciertas cosas. Ahí es donde se encuentra en una crisis o pérdida del sentido de la educación. Lo que se debería de hacer en esta situación es que la experiencia de vida, de la vida cotidiana, del aprendizaje en el hogar, en la calle, se relacione en los centros educativos. De ahí que se van a crear nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, nueva forma de darle un sentido a la vida, de que tenga el sujeto un sentido del por qué está aprendiendo. Creación de lógica del sentido. Desde el aprendizaje del diálogo, el sentido de la educación se crea al igual que el aprendizaje a través de interacciones y mediante el diálogo igualitario, donde permite que todos los niños y las niñas puedan crear sentido, tomando sus propias decisiones,
dirigiendo su propia biografía, teniendo mayor posibilidad para que los estudiantes tengan opciones de decidir libremente qué sentido y qué orientaciones quieren darle a su vida. Si la escuela es un lugar donde se aprende sin discriminación, si hay confianza entre las personas y en su capacidad para aprender un currículo, la propia educación también cobra sentido. Solidaridad. Desde el planteamiento de aprendizaje pedagógico, solidaridad y aprendizaje van unidos. En las comunidades de aprendizaje, las personas trabajan conjuntamente en la búsqueda de un mismo objetivo. ¿Cuál es? Lograr la mejor educación para todos. El valor de la solidaridad implica una educación igualitaria que ofrezca las mismas oportunidades en lugar de la competitividad. Entra la colaboración y en vez de la imposición entra el consenso mutuo. Las y los profesionales de la educación tienen un papel esencial en fomentar esta solidaridad mediante sus acciones y actitudes. El aprendizaje dialógico está guiado por la solidaridad. Los maestros, mediante grupos de trabajo, pueden fortalecer la solidaridad, el compañerismo. También se puede expresar mediante una comunicación pura de cooperación, de ayuda. Y la construcción de la identidad. La solidaridad nace del amor y respeto a tu prójimo. Es beneficioso para todos y produce un sentimiento de unidad. Igualdad de diferencias. Más allá de la igualdad homogeneizada y de la defensa de la diversidad, que no tiene en cuenta la equidad, la igualdad de diferencias es igualdad real, en la cual todas las personas tienen el mismo derecho de ser, de vivir de forma diferente y al mismo tiempo ser tratados con respeto y dignidad. Por lo tanto, no anhelamos la igualdad que homogeneiza la diversidad desigual, pero que proporciona los mismos resultados a todos, a pesar de las diferencias sociales y culturales, es decir, ser iguales para ser diferentes. Muchas veces plantean un currículo único, basado en una cultura homogénea. Conociendo que hay diversidad en las aulas, imparten los mismos contenidos, mismos procedimientos, misma forma de impartir, todos ellos acorde a un modelo hegemónico condenado al fracaso, siendo que las minorías étnicas y de nuestros pueblos originarios son los más desfavorecidos, buscando un aprendizaje hegemónico sin tener en cuenta las desigualdades que sufren algunos colectivos. Entonces, por esas razones, como maestros debemos entender que una educación de calidad es un objetivo para todos los estudiantes, sin importar su origen, contexto social, cultural, y lo importante, sin que nadie pierda su identidad. La mejor manera de acabar con los prejuicios racistas en las escuelas es crear en las clases situaciones de interacción entre personas de culturas distintas, en espacios de diálogo igualitario que promueve el aprendizaje para todos. Conclusiones.
La teoría del aprendizaje dialógico adhiere grandes proporciones a la pedagogía crítica en la utilización del debate, análisis, investigación científica y prácticas educativas de éxito, como se realizó en Brasil, Bolivia, Colombia y otros países de Latinoamérica, con el objetivo de una transformación social y que a través de los 7 principios se promueva la superación de desigualdades, entendiendo que todos los principios se relacionan mutuamente, buscando disminuir las brechas de desigualdad social, activando los procesos de innovación y participación en la transformación de contexto educacional, social y la comunidad. Buscando ser todos o parte de ese diálogo de consenso, siendo solidarios, reconociendo la diversidad, reconociendo la solidaridad, reconociendo que somos personas de diálogo, buscando transformación a través de nuestras experiencias, de nuestras vivencias.